Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es aros de cebolla extra crujiente. Hoy una tentación de receta, hoy es un sin parar y encima es una receta que la podemos congelar. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y para preparar esta receta las cantidades van a ser un poquito al gusto nuestro, a lo que nosotros necesitemos en ese momento. Yo por ejemplo voy a utilizar 2 cebollas que a continuación las vamos a pelar. Pero os comento, ya que rebozamos cebolla, si queréis podéis añadir un poquito más de cantidad porque es una receta que se puede congelar. A continuación, cuando la cebolla ya la tenemos pelada, la vamos a cortar en rodajas y la vamos a cortar en rodajas de aproximadamente como medio centímetro, pero esta parte también puede ser un poquito al gusto nuestro. ¿Que nos gusta más finas? Perfecto. ¿Que nos gustan las rodajas un poquito más gruesas? También perfecto. Una vez las tenemos cortadas en rodajas, le vamos a sacar sus aros, así tal y como estáis viendo en la imagen. Ahí. Y esta parte del medio, la parte chiquitita, esta parte yo no la voy a rebozar, pero se puede rebozar. Me la voy a reservar para otra receta, porque como bien sabemos, aquí no se tira nada. Una vez le hemos sacado todos los aros, le vamos a añadir agua bien fría. ¿Para qué? Para que la cebolla suelte bien ese sabor tan fuerte que tiene y que nos quede, al añadirle agua tan fría, nos queda aún mucho más tersa y el bocado luego va a ser mucho mejor. Una vez ya lo tenemos, como parte opcional para que conserve el frío del agua, le he añadido unos hielos. La vamos a dejar reposar durante 30 minutos y transcurridos los 30 minutos las vamos a escurrir. Le vamos a quitar el agua y yo la he añadido en un escurridor de verduras para que quite el exceso de agua que haya podido tener. A continuación, en un bol vamos a añadir 190 gramos de harina de trigo común, la de todo uso, y 5 gramos de levadura química o también conocida como polvo para hornear. 8 gramos de pimentón dulce que equivale a media cucharada. Una cucharada de concentrado de carne. Pimienta negra molida a nuestro gusto, pero para que os hagáis una idea es algo menos de media cucharadita. Y media cucharadita de ajo granulado o ajo en polvo. Y aquí viene una parte opcional, una cucharada de sal, o sal como siempre os digo a nuestro gusto. Vamos a mezclar muy bien los ingredientes secos. Cuando los ingredientes secos ya los tenemos bien mezclados, a continuación le vamos a añadir 250 mililitros de leche que equivale a un vaso. Aquí tenemos un huevo que ahora a continuación lo vamos a batir ligeramente porque tampoco hace falta el batirle mucho. Le batimos un poquito, cuando ya lo tenemos lo añadimos, aprovechamos lo que nos queda aquí en el bol. Y cuando ya lo tenemos, ahora ya por último nos queda añadir una cucharada de mostaza. Me voy a ayudar con otra cucharita porque esta mostaza es muy espesa y no me va a caer. Ahí la tenemos. Y ahora ya tan solo nos queda el mezclar muy bien hasta que no tengamos ningún grumo. Mezclamos bien y una vez hemos hecho la cebolla y la hemos dejado reposar a la misma vez, vamos a hacer esta mezcla porque también la tenemos que dejar reposar durante 30 minutos para que cojan bien todos los sabores que le hemos añadido. Transcurrido el tiempo, mirad, yo tengo aquí 5 rebanadas de pan de molde que le he quitado la corteza porque vamos a preparar un rebozado luego rústico. La vamos a cortar en trocitos, así, porque luego la vamos a triturar. Pero no lo vamos a triturar mucho porque queremos dejar más bien una miga más bien gruesa. Añado el pan, tapamos y me quedo triturando y ahora estoy con vosotros. Mirad a lo que me refería, ¿veis? No sé si se aprecia que he dejado una miga más bien gruesa, no la he triturado mucho, porque queremos darle ese efecto que os decía antes, un rebozado así rústico, grueso. Le vamos a añadir en el bol, porque la tenemos que mezclar con pan rallado normal. La suelto un poquito, ahí que quede bien suelta, y lo que os comentaba, añadimos una taza de pan rallado del normal, así. Y ahora vamos a mezclar muy bien los dos panes. Y este paso lo tenemos porque vamos con el rebozado. Aquí en el bol vamos a pasar la mezcla para que me veáis bien cuando tenga que rebozar los aros. Porque como en el bol verde es demasiado alto,
me lo paso y estáis viendo cómo hay que dejar la mezcla de espesa. Os tiene que quedar esta mezcla así espesita más bien. Y aquí ya lo tenemos todo listo. Aquí tengo harina de trigo común, la de todo uso, porque ahí en esa harina tenemos que rebozar de primeras el aro. Cogemos el aro, lo pasamos por la harina, ahí que quede bien rebozado por todos los lados, le quitamos el exceso de harina si lo tuviera y cuando ya lo tenemos este paso lo añadimos a la masa que acabamos de preparar. Rebozamos bien por todos los lados y ahora nos queda una parte que tenemos que tener un poquito de paciencia porque tenemos que dejar que caiga todo el rebozado, todo el líquido hasta que no nos gotee, porque así nos va a ser luego más fácil cuando lo tengamos que rebozar en el pan rallado. Una vez ya no nos gotea, lo pasamos por el pan rallado, rebozamos por ambos lados y mirad a lo que yo me refería, nos queda un rebozado totalmente rústico, pero que le da un toque al rebozado crujiente impresionante. Pues aquí ya tenemos el primero y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los aros. Pasamos por harina, pasamos por la mezcla que acabamos de preparar con todos los ingredientes, por el pan rallado. Y nada, este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los aros, como os comentaba. Nada, tan fácil como ir rebozando uno a uno y lo tenemos. Ahora, en este momento, como os decía al principio, los podemos congelar. Nada, congelamos y utilizamos en el momento que nosotros queramos y necesitemos. No hace falta dejarle descongelar. Según hemos sacado del congelador, freímos y listo. A continuación colocamos una sartén en el fuego con abundante aceite. Vamos a dejar que el aceite esté bien caliente porque necesitamos una fritura más bien rápida. Ya la tenemos caliente, añadimos nuestros aros. Nada, y vamos a dorarlos por ambos lados hasta que estén a nuestro gusto. Y mira, ya tenemos aquí los primeros. Os muestro aquí el primero. Queda impresionante. Los vamos a sacar a un plato que yo le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Cocinamos el resto, los que hayamos elegido. Ahí. Y el resto yo los voy a congelar para cuando nosotros los necesitemos. Aquí ya los tenemos todos, los que hemos hecho hoy. Y mirad ¡qué bocado más delicioso! Ahora a continuación os voy a mostrar cómo queda la cebolla por dentro. Los podemos acompañar con muchas salsas, como la salsa de yogur, como ketchup, mayonesa, con lo que más os guste. A nosotros también nos gusta echarle como, por ejemplo, cuando le echas un poquito de limón a los calamares, pues igual, queda perfecto. Mirad un poquito más cerca. Os voy a cortar uno para que veáis cómo queda la cebolla por dentro. Queda tierna, jugosa, mirad. Qué bocado, queda transparente. Cuando queda así es que está perfecta. Y el crujir, mirad. No me digáis que no cruje este rebozado. Este sí que os puedo decir que es un rebozado de aro de cebolla súper crujiente. Y esta vez vamos a comenzar adobando dos pechugas de pollo que tengo aquí ya picadas. Comenzamos añadiéndole media cucharadita de pimienta negra molida o, como siempre os digo, la vamos a añadir a nuestro gusto. Un huevo. Ahí. Una cucharada de salsa de soja. A ver que la cojo, que no la tire. La añadimos. La misma cucharada la vamos a añadir también en aceite de oliva. Añadimos una cucharada de aceite de oliva. Esperar que no quiere quitarse el tapón. Ahora sí. Y yo estoy añadiendo aceite de oliva en este momento, pero perfectamente lo podéis cambiar por el tipo de grasa que estéis acostumbrados a consumir en casa. Quito la cuchara de aquí que no nos manche. A continuación vamos a añadir media cucharadita de jengibre. Mi jengibre es en polvo, pero si el vuestro es fresco, muchísimo mejor. Media cucharada de maicena o fécula de maíz. Ahí reparto un poquito.
para que luego sea más fácil el repartirlo, el mezclarlo. Y aquí tengo azúcar. Vamos a añadir una cucharadita de azúcar. Y también vamos a añadir una cucharadita de sal. O sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Ahora ya por último vamos a añadir 2 dientes de ajo que los voy a rallar perfectamente. Si queréis los podéis cortar en trocitos chiquititos, los añadimos y sería exactamente igual. A ver, aprovecho esto que me queda aquí. En el otro lado seguro que habrá también, exacto. Y ahora ya tan solo nos queda el mezclar muy bien todos los ingredientes. Cuando ya lo tenemos todo bien mezclado, lo vamos a dejar reposar el mismo tiempo que vamos a dejar también reposar nuestra masa. Entonces reservamos y nos lo llevamos a la nevera. Ahora vamos a preparar la masa. En un bol vamos a añadir 400 gramos de harina de trigo común, la de todo uso, y 5 gramos de sal o sal a nuestro gusto. Vamos a mezclar. Mezclamos un poquito y una vez ya lo tenemos mezclado, a continuación vamos a añadir 4 cucharadas de aceite de oliva, que equivale a 50 mililitros. En mi caso es aceite de oliva, pero perfectamente lo podéis cambiar por el tipo de grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Y como vais a ver, voy a repartir así por la harina el aceite, porque ahora a continuación os explico. ¿Veis? Vamos añadiendo la tercera cucharada, repartiéndola así por la harina, porque ahora cuando hemos añadido la cuarta y última cucharada de aceite, la tenemos que mezclar así, la vamos a mezclar con la paleta para no mancharnos las manos. Es como si estuviéramos rebozando el aceite. Una vez vemos que hemos rebozado el aceite, dejamos la paleta porque ahora sí nos tenemos que manchar un poquito las manos. Y vamos a frotar así como estáis viendo en la imagen la harina. Vamos a formar un arenado con la harina y el aceite. Vais a ver que va a cambiar el color de la harina, va a coger así un color amarillento y la textura va a quedar como si fuera serrín. Ahora os lo muestro. Ahí vamos mezclando, así vamos frotando con las dos palmas de la mano. Y mirad, sabemos que lo tenemos bien mezclado cuando cogemos un puñado de harina, ¿veis? Hacemos esto que me habéis visto en la imagen y queda pelmazado, ¿veis? Lo desmenuzamos y notáis la textura que os decía, queda así como un arenado, como si fuera serrín. Pues cuando ya la tenemos en este punto, es un paso muy importante para esta masa, podemos dar el siguiente paso, que es añadir 160 mililitros de agua. El agua que le estoy añadiendo es a temperatura ambiente, según ha salido del grifo. No necesita que sea fría ni caliente, nada. Según ha salido del grifo es la temperatura que tiene. Y ahora vais a notar que es una masa así un poco dura. Tiene que ser así, no añadáis más líquido ni nada, porque luego con los reposos vais a notar que la masa se ablanda. Esto es magia en la cocina. ¿Veis? Vamos a amasar ahora en este momento durante 5 minutos y notáis que es una masa así muy pesada, muy dura. Pues vais a notar, vais a ver luego con los reposos, porque los reposos es otra parte muy importante en esta receta y en esta masa. Mirad, una vez hemos formado una masa que ya está lisita, ya, aunque todavía sigue un poquito dura como estáis notando en la imagen, pero veis, ya la hemos formado, está lisita, ahora la vamos a dejar reposar y vais a notar las diferencias en cada reposo. Cogemos un bol, muy importante el taparla, la vamos a tapar con un fil porque es una masa que se reseca mucho. Entonces la dejamos ahora en el primer reposo de 30 minutos. Transcurridos los 30 minutos, mirad, cogemos la masa y mirad el cambio de textura. Ya se ha vuelto blandita, flexible, es impresionante. Es una masa que lleva poquísimos ingredientes, pero es que queda fenomenal. Amasamos un poquito y una vez hemos amasado, de nuevo vamos a volverla a dejar reposar. Es muy importante darle estos reposos. La vamos a dejar reposar durante 2 horas a temperatura ambiente. Tapamos bien para que no se reseque y después de 2 horas le quito de nuevo el fil y de nuevo vamos a volver a amasar. Y mirad, ya se nota al cogerla, ¿lo habéis notado? Mirad qué blandita.
Mirad, es que es una masa impresionante. Importante, darle los tiempos de reposo. Volvemos a amasar y una vez la tenemos bien amasada, comenzamos a estirar. Pero para que no sea más fácil, la vamos a cortar así, a la mitad. Ahora, esta mitad que dejamos aquí es muy importante el cubrirla con el fil, de nuevo, para que no se nos reseque. Así no se nos reseca y la podemos manipular más fácil. A continuación comenzamos a estirar. Vamos a estirar la masa lo más que podamos. Ahí vamos a dejar una masa bien finita. Una vez ya la tenemos, vamos a cortar con un cortapastas, un aro de emplatar o un vaso, porque luego la tenemos que volver a estirar. Porque cuanto más fina dejemos esta masa, luego el bocado va a ser muchísimo mejor. Ahora, con los recortes que nos queda, pues de nuevo volvemos a amasar. Y una vez la hemos amasado, volvemos a estirar y este mismo paso lo vamos a hacer con todo el resto de la masa que nos queda hasta que la acabemos toda. A ver, me las coloco aquí arriba para que no me estorben porque ahora de nuevo las tenemos que volver a estirar hasta dejarlas bien finitas como os comentaba, porque cuanto más finas las dejemos, muchísimo mejor va a ser luego su bocado. Ahí estiramos. Y mirad qué finito lo hemos dejado. Por eso os decía, es muy importante dejarla finita. Ahora, vamos a coger una porción pequeña del pollo que teníamos adobado. A ver, con una cucharadita pequeña me ayudo para colocar el relleno. El pollo está crudo. Ahí. Ahora, mirad, vamos a hacer de dos maneras. Esta es la primera. Enrollamos, volvemos a darle otra vuelta, cogemos los laterales y juntamos una punta con la otra. Apretamos bien para que queden las dos puntas bien cerradas y colocamos un poquito. Mirad, aquí tenemos el primero y una de las maneras que vamos a preparar este wonton. Estiramos otro para que veáis cómo se hace y una vez ya lo tenemos bien estirado y muy finita la masa, de nuevo vamos a añadir otro poquito de relleno. Nada, con una cucharadita pequeña es suficiente. Envolvemos como si lo estuviéramos tapando, ¿veis? Una vez lo hemos tapado, volvemos a dar otra vuelta, ¿veis? Ahora, cogemos las puntas, nos queda esa parte de arriba, cogemos las puntas, si queréis lo podéis sellar, no es necesario, pero si queréis lo podéis cerrar como habéis visto en la imagen. Juntamos una punta con la otra, pegamos y tan fácil como lo que acabáis de ver, ¿veis? Colocamos un poquito el vuelo, así. Y otro que tenemos. Ahora vamos a hacer la otra manera, ya para que luego ya elijáis la manera que a vosotros más os guste. Esta la vamos a cerrar como si estuviéramos haciendo una empanadilla. Mirad, ¿veis? Cerramos, sellamos bien. A ver, que llevemos aquí a la punta. Sellamos bien y una vez ya hemos cerrado nuestra empanadilla, porque parece así una empanadilla cerrada, cogemos otra vez las puntas, las juntamos una con la otra, ¿veis? Mirad, ¿veis? Pegamos bien para que luego no se nos despegue y esta vez volteamos al revés, ¿veis? Habéis visto que he girado la masa y esta por la parte de abajo es la que se tiene que ver. Vamos a hacer otra. Mirad, aquí tenemos la primera. Sello bien para estar bien seguro de que luego no se me va a despegar cuando lo tengamos que freír. Y aquí tenemos la primera. Vamos a repetir otra vez para que lo veáis. Añadimos una cucharadita de pollo. Doblamos nuestra masa como si estuviéramos haciendo una empanadilla. Sellamos. Ahí. Y una vez está sellada, cogemos una punta y otra punta y cerramos. Y ahora una vez hemos cerrado bien, con lo que nos quedamos es con la parte que nos queda abajo según cerramos. De elegir la manera y forma que a vosotros más os guste. Vamos a hacer el resto. Así, quedan de maravilla. A mí es que me gustan las dos. Entonces yo voy a hacer unas poquitas de una y otras poquitas de las otras. Aquí ya las tenemos todas. Ahora, si queréis en este momento, mirad, estas son de una manera y estas son de la otra. Ahora, si queréis en este momento, las podemos congelar.
Y luego cuando las tengamos que freír, una vez están congeladas, tenemos que dejarlas que descongelen un poquito, pero no del todo. Pero las tenemos que dejar descongelar un poquito para que le dé tiempo luego al pollo cocinarse. A continuación vamos a colocar una sartén al fuego con abundante aceite. Vamos a dejar que el aceite coja un poquito su temperatura. Y ahora para cocinarla la vamos a cocinar a un fuego medio. Y mirad qué maravilla. Mirad. Es que queda estupenda esta masa. La vamos a cocinar a fuego medio para que le dé tiempo al pollo cocinarse por dentro. Por eso os digo, no hay que poner un aceite muy caliente, porque si cocinamos con un aceite muy caliente, lo que vamos a hacer es cocinarlo de fuera, pero no se nos va a cocinar lo de dentro. Entonces, una vez ya las tenemos, hemos hecho este plato para que veáis cómo queda, el resto las hemos congelado para cuando nosotros necesitemos, y mirad cómo queda. Mirad, me callo para que oigáis el crujido de la masa. Es impresionante, me encanta. Es buenísima, una masa cargada de sabor, porque el pollo coge un adobo con el adobo que le hemos hecho tan fácil, impresionante. Y vamos a comenzar preparando nuestra masa. En un bol vamos a añadir 500 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. A continuación añadimos una cucharadita de sal o sal a nuestro gusto. Mezclamos muy bien la sal y la harina, y una vez ya lo tenemos bien mezclado vamos a añadir 20 mililitros de aceite de oliva, que equivale a 2 cucharadas. Mezclamos de nuevo. Una vez ya lo tenemos, tan solo nos queda añadir 250 mililitros de agua templada o tibia. Comenzamos a amasar y lo vamos a ir haciendo con la paleta hasta donde nos deje. Una vez ya no podemos seguir amasando con la paleta, ahora tenemos que seguir amasando con las manos. Vamos a ir formando una masa. Y una vez hayamos formado la masa, yo me la voy a sacar a la mesa de trabajo para que me sea más fácil y más cómodo. Vamos a seguir amasando durante 10 minutos. Es una parte muy importante porque vais a notar la diferencia de cómo la tenemos al principio y cómo luego, después de un amasado de 10 minutos, cómo queda la masa. Mirad, ¿veis? ¿Notáis la diferencia? Queda totalmente lisita, muy blandita, no se nos pega a las manos, la tenemos perfecta. Boleamos porque ahora la vamos a dejar reposar, y es otra de las partes importantes de esta masa. En el mismo bol donde hemos amasado vamos a añadir nuestra masa. La vamos a tapar, y la vamos a tapar muy bien. Yo lo voy a hacer con fil. Tapamos para que no se nos reseque. Y una vez ya la tenemos bien tapada, la vamos a dejar reposar durante 2 horas a temperatura ambiente. A continuación vamos a preparar el relleno. El relleno puede ser a vuestro gusto. Yo os doy una idea y voy a hacer un relleno grande porque luego quiero aprovecharlo en otra receta. Y tengo una cebolla, repollo o col, 2 zanahorias y 2 dientes de ajo. Picamos todas las verduras en trocitos bien chiquititos para que luego nos resulte y nos sea mucho más fácil cuando tengamos que rellenar. Picamos los ajos. Y cuando ya tenemos toda la verdura que hayamos elegido nosotros picada, a continuación colocamos una sartén al fuego y le añadimos aceite de oliva. Una vez el aceite nos ha cogido temperatura, le vamos a añadir los 2 dientes de ajo. Ahí añado el resto, los doramos ligeramente y ya os digo, es un relleno opcional, elegir el que más os guste a vosotros. A continuación yo voy a añadir 500 gramos de pechuga de pollo que he picado en trocitos muy chiquititos. Le añadimos sal y pimienta negra molida a nuestro gusto. Así, con esto es suficiente. Y con la carne que hayamos elegido no la vamos a cocinar en exceso, la vamos a cocinar un poquito, ya que luego la rosa de nuevo la vamos a volver a cocinar. Cuando ya la tenemos un poquito cocinada, sacamos y reservamos.
A continuación, en la misma sartén donde hemos hecho la carne, le vamos a añadir de nuevo aceite de oliva. Aquí en esta sartén ya nos ha dejado los jugos y sabores la carne y le viene a la verdura genial. Añadimos de nuevo 2 dientes de ajo, la cebolla bien picadita y la zanahoria. Añadimos un poquito de sal para que la cebolla suelte antes su agua, la pochamos ligeramente y a continuación añadimos la col. Le añadimos de nuevo un poquito de sal para que la suelte antes su agua. La pochamos ligeramente, añadimos un poquito de pimienta negra molida. Con esto va a ser suficiente. Y una vez ya la tenemos así como estáis viendo ligeramente pochada, añadimos la carne que hayamos elegido. Mezclamos y le damos un par de minutos en el fuego más. Y cuando ya ha pasado el par de minutos, la tenemos. La vamos a reservar en otro recipiente porque necesitamos que nuestro relleno esté bien frío. Dejamos enfriar. Y la masa ya nos ha reposado las 2 horas. Le voy a quitar el fil. Le quitamos el fil. De nuevo vamos a amasar un poquito. Y mirad, ¿notáis ya la diferencia con este reposo? Mirad cómo queda la masa, es buenísima. Amasamos un poquito porque ahora le tenemos que dar otro reposo de 30 minutos. Mirad cómo nos queda, queda una masa estupenda. La vamos a dejar reposar 30 minutos. Tapamos de nuevo y la vamos a tapar muy bien para que no se nos reseque. Transcurridos los 30 minutos, pues comenzamos a formar nuestras rosas. Le quitamos un poquito el fil, pero no del todo, para que no se nos seque la masa. Vamos a apartar nada, solamente un poquito. Y aquí tengo maicena o fécula de maíz, porque necesitamos la maicena para poder estirar esta masa. Corto un trocito. El resto lo vamos a tapar para que no se nos reseque. Y ya tan solo nos queda estirar muy bien la masa. Vamos estirando. Y una vez ya la tenemos bien estirada, mirad el grosor. Hay que dejarla más bien finita. Cuando ya la tenemos así, con un cortapasta o con un vaso, vamos a ir cortando círculos. Es como si estuviéramos haciendo empanadillas. Y estos recortes de aquí, volvemos a amasar, volvemos a estirar, volvemos a cortar. Y a este mismo paso lo vamos a estar haciendo hasta que se nos acabe la masa. Ahora, con 3 círculos, vamos a montar uno encima de otro, tal y como estáis viendo en la imagen. Vamos a sellar un poquito con la yema de los dedos y ahora vamos a coger un poquito de maicena y vamos a pintar ligeramente la parte de arriba. ¿Esto por qué es? Porque cuando doblemos para arriba como si fuéramos a hacer una empanadilla, no se nos pegue la masa. Añadimos nuestro relleno justo en la mitad. Así. Añadimos bien de relleno. Doblamos la parte de abajo hacia arriba. ¿Veis? Como si estuviéramos haciendo empanadillas. Y una vez ya la tenemos doblada, sellamos bien las puntas. Y ahora vamos a ir sellando justo en el relleno, no en la parte de arriba. Mirad, ¿veis? Justo en el relleno. Vamos sellando bien. Sellamos la otra punta. Y ya tan solo es enrollar. Vamos a ir enrollando nuestra rosa. Ahí lo tenemos. Este pico lo pasamos a la parte de abajo, tal y como más visto en la imagen. Separamos las láminas, porque como le hemos añadido la maicena, no se nos pega y le podemos dar
la forma de rosa perfecta. Pues aquí ya tenemos la primera. Este mismo paso lo vamos a estar haciendo hasta que se nos acabe toda la masa. Queda buenísima. Os lo acerco para que veáis cómo queda. Y si os encanta la pasta, este es un bocado buenísimo. Vamos a hacer otra. Colocamos el relleno en el medio, cerramos, sellamos bien la parte del relleno y nada, son súper fáciles como estáis viendo. Solamente sellamos la parte que tiene el relleno. Ahí. Y una vez ya las rosas ya las tenemos todas hechas, a continuación colocamos una cacerola con agua y la vamos a dejar que comience a hervir. Colocamos una vaporera encima y vamos a pintar su base con aceite de oliva. Ahí pintamos bien la base con aceite, lo podéis cambiar si queréis por aceite de girasol. Y vamos a dejar que el agua comience a hervir. Una vez el agua ha comenzado a hervir, añadimos nuestras rosas. Ahí las vamos colocando. Tapamos y vamos a dejar cocer al vapor durante unos 35 a 40 minutos. Transcurridos las nuestras han estado 40 minutos. Transcurridos los 40 minutos, sacamos. Ahí. Y mirad cómo quedan buenísimas. Y se pueden acompañar con un montón de salsas, con salsa de tomate, con salsa de soja si queréis, con salsa agridulce. Podéis hacer también una carbonara, quedan buenísimas. Añadimos las otras. Y aquí tenemos las últimas. Una receta con un bocado que si os gusta la pasta, os recomiendo. Mirad cómo queda espectacular. Y ya os digo, lo podéis acompañar con la salsa que más os gusta a vosotros. Y vamos a comenzar añadiendo en un bol 400 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. A continuación le añadimos 5 gramos de sal o sal a nuestro gusto. Vamos a mezclar muy bien la sal junto con la harina y una vez ya lo tenemos, mirad, os explico. Yo voy a utilizar aceite de oliva. Lo podemos cambiar si queréis por aceite de girasol o mantequilla fundida. Le vamos a añadir 4 cucharadas que equivalen a 50 mililitros. Añadimos la primera, la segunda, repartimos así un poquito como me estáis viendo en la imagen, la tercera y añadimos la última. Vamos a mezclar un poquito con la paleta, nada, lo justo que hayamos visto que hemos mezclado muy bien el aceite con la harina. Mezclamos y una vez vemos que está bien mezclado, a continuación lo vamos a hacer con las manos. Vamos a ir frotando la harina con nuestras manos hasta formar un arenado. Vamos a ver que la harina cambia un poquito de color y queda también repartido el aceite, que queda como si estuviéramos tocando serrín. Mirad, ¿veis? Vamos frotando. Nada, es súper fácil, pero es un paso muy importante para esta masa.
Vamos frotando, mirad, ¿veis? Va cambiando de color, notáis que está más amarillenta y sabemos también que la tenemos cuando cogemos un puñadito de harina, lo apretamos bien y vemos que se apelmaza, pero luego la destruimos y vuelve a coger la forma de arenado. Pues llegados a este punto, la tenemos. A continuación vamos a añadir 160 mililitros de agua. Comenzamos a amasar, lo vamos a hacer con la paleta hasta donde nos deje. Y una vez ya no podemos seguir amasando con la paleta, ahora sí nos toca seguir amasando con las manos. Vamos a formar una masa. Una vez ya la tenemos, vamos a continuar amasando en nuestra mesa de trabajo, porque no va a ser mucho más fácil. Y vamos a estar amasando durante 5 minutos. Vais a ver el cambio de la masa. Después de estar amasando 5 minutos, mirad, ¿notáis su cambio? Nos queda una masa bien lisita y ahora en este momento la vamos a dejar reposar. La vamos a pasar a un bol, así, y la vamos a dejar reposar durante 30 minutos. La tapamos para que no se nos reseque. Nada, es una masa súper fácil, pero el bocado es espectacular, no os lo debéis de perder como os he comentado al principio. Pasados los 30 minutos, vamos a amasar de nuevo nuestra masa y mirar el cambio con ese reposo que le hemos dado. Notáis que está la masa más blandita, relajada, más lisita aún. Pues vamos a amasarla un poquito más y con 1 o 2 minutos amasando va a ser suficiente. Ahora de nuevo vamos a dejarla reposar. Y la vamos a dejar reposar durante 2 horas a temperatura ambiente. Para esta masa, otra parte muy importante es darle sus reposos. Lo tapamos de nuevo con el foil y mientras que la masa nos reposa vamos a preparar nuestro relleno. Yo el relleno que voy a preparar es dándole un aire a los rollitos de primavera, pero podéis hacer el relleno que más os gusta a vosotros. Tengo un trocito de col y una cebolla pequeña. Lo voy a cortar en tiras bien finitas y luego le voy a dar otro corte a la mitad, porque no quiero que los trozos sean muy grandes, para que luego nos sea mucho más fácil el hacer y preparar nuestro relleno. Corto a la mitad para que sean los trocitos más pequeños, así. Sigo cortando el resto de col que me queda. De nuevo vuelvo a cortar otra vez a la mitad. Lo mismo con la cebolla, la vamos a cortar en trocitos bien chiquititos, así como me estáis viendo en la imagen, y una vez ya tenemos la verdura cortada, a continuación ponemos una sartén al fuego, le añadimos aceite de oliva, aproximadamente como unas 2 cucharadas, dejamos que el aceite nos coja temperatura y una vez el aceite nos ha cogido temperatura, vamos a añadir nuestra cebolla, así. Lo tenemos y ahora en este momento, como siempre os digo, vamos a añadir un poquito de sal. ¿Por qué le añadimos en este momento sal? Para que la cebolla suelte antes su agua. Añadimos el repollo o la col. Y si quisierais añadir carne picada en este momento, la tendréis que añadir en este momento, porque yo voy a añadir fiambre de pavo y no le haría falta el pochar la carne junto con la verdura. Entonces, si quisierais añadir cualquier tipo de carne que a vosotros os guste, este es el momento. Pochamos la verdura. Y una vez ya la tenemos bien pochada, tal y como estáis viendo en la imagen, apagamos el fuego y la vamos a pasar a otro recipiente. La hemos pasado a otro bol y mirad, lo vamos a hacer de una manera fácil y rápida. Cojo un bol porque vamos a colar esta ensalada china, que lleva de todo, lleva brote de soja, zanahoria, de todo lo que lleva, unos rollitos de primavera. Le quitamos el líquido, escurrimos bien, se lo añadimos al resto de las verduras. Y lo que os comentaba antes, que como yo no le he añadido carne picada y le iba a añadir fiambre de pavo, le estoy añadiendo fiambre de pavo unos 150 gramos aproximadamente, que he cortado en trocitos bien chiquititos. Una vez lo tenemos, añadimos una cucharadita de ajo granulado, una cucharada de salsa de soja,
Así le añadimos y una cucharada de zumo de limón y lo podemos cambiar si queremos por una cucharada de vinagre de arroz. Ya por último le añadimos media cucharadita de jengibre y vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes. Y como estáis viendo, no le estoy añadiendo nada de sal porque la ensalada china que he añadido ya viene un poquito aliñada, entonces no le hace falta. Dejamos reposar en la nevera para que coja bien todos los sabores que le hemos añadido y cuando la masa ya nos ha reposado, mirad cómo la tenemos. Mirad qué masa, una masa de verdad que os recomiendo porque os va a encantar trabajar con ella. Amasamos de nuevo un poquito, nada, con medio minuto va a ser suficiente y mirad, es que es espectacular. Una masa que os recomiendo. Una vez ya la tenemos, cortamos un trocito porque comenzamos a estirar nuestra masa. La masa sobrante la vamos a tapar con un film. ¿Por qué? Para que no se nos reseque. Y este mismo paso lo vamos a estar haciendo hasta que se nos acabe toda la masa. Reservamos y este de aquí vamos a estirar. Nos añadimos si hiciera falta. Si no hiciera falta no nos añadimos la harina. Añadimos un poquito de harina de nuestra mesa de trabajo, también en el rodillo y comenzamos a estirar. Vamos a estirarla bien la masa porque no la queremos muy gruesa, más bien finita. Mirad, os la muestro que aproximadamente nada, unos 2 milímetros si acaso llega. Ahora para cortarla, yo la voy a cortar con este bol. ¿Que vosotros tenéis un cortapasta o cualquier otro utensilio que os venga perfecto? Genial. Cortamos. Estiro esto de aquí, acerco un poquito la cámara para que se vea mejor y ahora el círculo lo vamos a cortar a la mitad, tal y como me estáis viendo con un cuchillo o con un cortapisas como lo estoy haciendo yo. Ahora la parte recta que nos ha quedado arriba la vamos a pasar una de las esquinas a la mitad del círculo, tal y como me estáis viendo. Y aquí tengo agua. Este agua va a ser el pegamento nuestro. Vamos a pintar el borde que nos ha quedado encima de la mitad del círculo y el otro borde que nos ha quedado en la parte de arriba. Cogemos la otra esquina, la vamos a bajar para abajo, llevándola también la punta que hemos cogido a la mitad, formando un cono o un triángulo, como estáis viendo en la imagen. Lo cogemos y una vez ya vemos que lo tenemos bien cerrado, vamos a coger nuestro relleno y vamos a comenzar a rellenar nuestro cono. Así, vamos a añadirle bien de relleno, así. Y una vez ya lo tenemos, vamos a pintar los bordes de nuevo con el agua. Ahora, la forma de cerrar es tal y como me estáis viendo en la imagen. Es hacer un pliegue, cerrar y queda un triángulo perfecto. Y ellos lo suelen poner con esta posición para que queden de pie. Mirad, repetimos otra vez. La parte recta que nos queda arriba. Cogemos la esquina que nos queda en el lado derecho. La llevamos justo a la mitad del círculo. Pintamos con el agua el borde que nos queda arriba y el otro borde que nos queda en la parte también de arriba. Cogemos la esquina de la izquierda y de nuevo nos la llevamos al centro del círculo, juntándolo con la otra parte. Cerramos nuestro cono, nos aseguramos bien de que está bien cerrado y de nuevo comenzamos a rellenar. Le vamos a rellenar y mirad, como os comentaba antes, le damos el agua para poder cerrarle y si queremos le hacemos el pliegue que habéis visto que he hecho en el medio, que es el cerrado típico que ellos dan, como os decía antes. Esto nos ha quedado un poquito feo, pues lo cortamos, no pasa nada. Le cerramos bien, así, nos aseguramos que queda bien cerrado, doblamos para arriba y ellos solos se mantienen como estáis viendo en la imagen. Mirad, vamos a repetir. Si queréis lo podéis hacer también de esta manera, cerrando sin hacer el pliegue. Una vez hemos pintado con agua, cerramos sin hacerle el pliegue. Lo único que el pico, o sea el triángulo, queda un poquito más abierto. Haciéndole el pliegue, el triángulo queda un poquito más cerrado. No sé si lo notáis con el que hemos hecho al principio a este que estamos haciendo. El triángulo, la parte de abajo nos queda más abierta. Cortamos, llevamos, pegamos y es totalmente súper fácil de preparar esta receta, como estáis viendo. Y el bocado vais a ver luego, que os lo voy a mostrar al final. Pegamos y encima, si tenéis niños y queréis que os ayuden,
Esta parte a ellos les encanta. Cerramos, nada. Y ahora en este momento los podéis congelar si quisierais, para cuando vosotros los necesitéis. Mirad, estos de aquí son los típicos que ellos hacen mantenidos de pie, como estáis viendo. Y estos de aquí los he querido hacer por si quisierais hacerlos de esta manera y no darles el pliegue. A continuación vamos a freír unos poquitos para que veáis cómo nos queda. Colocamos una sartén al fuego y le añadimos abundante aceite. Y para hacer una buena fritura vamos a dejar que la temperatura del aceite nos llegue a 160 grados o 180 grados. Dejamos que el aceite nos coja temperatura y una vez nos ha cogido la temperatura comenzamos a freír. Los vamos a dorar por ambos lados. Y una vez ya los tenemos, sacamos a un plato que yo he colocado un papel absorbente y mirad qué pompitas se están haciendo, quedan espectaculares. Me callo para que oigáis cómo suena, cómo cruje. ¿Os imagináis el bocado? Impresionante. Queda como una masa hojaldrada, cargada de sabor, una receta que, como siempre os digo, os recomiendo. Y también deciros que si os gusta preparar dulces de una manera fácil, os recomiendo que le echéis un vistazo a mi canal de repostería, Canal Dulce. Abajo en la cajita de información os dejo el enlace para ir directamente al canal. Y comentaros que si os gustan las recetas, suscribiros al canal, es totalmente gratuito. Activar la campanita para recibir las nuevas recetas que voy sacando. Ahora a continuación os dejo con la lista de ingredientes y deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.